Miren, estar en compañía de Alicia Baroni nos resulta no solo placentero, sino relativamente fácil, porque a Alicia no hay que presentarla, y mucho menos desde estos estudios de este Canal 4 RD. Alicia ha sido parte de la historia de esta planta desde hace ya 30 años. Y bueno, la tenemos aquí cada cierto tiempo porque junto a su pareja, su esposo, junto a José Peguero, pues cada cierto tiempo nos sorprenden con novedades, con trabajos inéditos y con aportes al cancionero dominicano, a la poesía dominicana. Y en este caso, pues Alicia nos trae a Aida Cartagena Portalatín, y la poesía se hizo canción entonces. Alicia, bienvenido, qué gusto. El placer es mío, como siempre, Qué de bueno. tener este espacio tan motivador. Claro. Gracias. Alicia, para han habido otras producciones en ese mismo sentido, ¿no? Tiene la poesía, como me dijo alguien en una ocasión que estábamos grabando textos literarios, que la poesía tiene su propia música, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar la poesía y de una de las grandes de las letras dominicanas, como Aida Cartagena Portalatín, cuyo poema emblemático es Una mujer está sola, y aquí hace falta una mujer, y esa mujer soy yo? ¿Cómo aborda la compositora, no, y cantante esa propia musicalidad que tiene la poesía? Sí, bueno, ante todo tengo que decir que yo me motivé mucho a raíz de una conversación que sostuve con el senador José Rafael Vargas a finales del año pasado, y estábamos hablando de que Aida iba a cumplir 100 años de su nacimiento ahora en junio de este año. Sí, se hizo un evento en la Biblioteca Nacional, Sí. incluso, Y pero ya, dedique sobre ella. ya Sí. yo había musicalizado 2 o 3 poesías, aparte de la de José, claro, que Claro. siempre musicalizo. Claro, claro. Pero me llamó mucho la atención el hecho de que una mujer, primero. Segundo, cuando comencé a leer su poesía ya un poquito más profundamente, me identifico mucho con ella, Claro. muchísimo. Tanto así que me preguntabas tú que cuánto tiempo yo estuve preparando esto, y te voy a decir que muy poco tiempo, porque hablando de la musicalidad de cada poesía, hay poetas que son mucho más fáciles de ubicarle en una melodía que otros, que trae su propia música Y que te sugieren y que me sugieren. Eso me pasó. melodías, Eso me ¿no? pasó con ella. Sí. Eso me pasó con ella. Inmediatamente fueron fluyendo las melodías, porque es que las letras me llevaban, pero no de una manera forzada, sino muy sutilmente. Y bueno, yo me engranojaba cada vez que terminaba uno de sus poemas. Aparte de que hasta las lágrimas me surgieron, porque al identificarme con ella, me metí en su mundo y no he logrado descifrarla bien, la verdad es esa, ni siquiera a través de su poesía, porque ella es muy versátil, y ni siquiera a través de su poesía pude identificar cuál era su yo interno, pero sí tengo una idea de quién pudo haber sido ella, de sus deseos más profundos, de sus frustraciones, ¿por qué no? Claro. La poesía está llena de frustraciones, deseos, de todo lo que ya conocemos. De utopías, Utopías. de sueños por alcanzar, de muchas preocupaciones, quimeras, y todas exactamente. esas cosas. Entonces, ella es una mujer extraordinaria, digo es, porque Está en nuestros corazones, está claro. en nuestros corazones. Los grandes seres humanos Sí. no mueren, No. y ella para mí es una maravillosa, además vanguardista, para la época en que ella nació. Sí. O sea, cuando yo leía su poema, sus poemas decía, pero ¿y cómo esta mujer podía, en esa época tan difícil, donde bueno, surgió la poesía sorprendida y todo eso, pero cómo ella podía Es que la plasmar mujer no, era un ámbito Y una reservado mujer, a los claro. hombres, ¿no? Era un ámbito a la Sí, poesía sí. reservado a los hombres, pero a las mujeres de República Dominicana y del mundo le ha costado mucho visibilizar Sí. su visión, ¿no? Sí, entonces tuve la dicha de que el doctor José Rafael Vargas, mi querido amigo, le encantó la idea. Hicimos una presentación en el Teatro Don Bosco de Moca, y aquello fue maravilloso.
¿Tú eres mocana? Yo soy vanileja. Ah. Yo soy vanileja. Sí. Mucha gente cree que yo soy de Moca. Yo no sé, parece que las mujeres mocanas y vanilejas tenemos como el mismo corte. El mismo corte. Entonces, tu papá fue que se instaló en Baní, Mi papá fue el que se instaló en Baní desde el norte de Italia. desde el norte. Bueno, Sí. eso es Mira, Esa es otra cosa. otra- Habría que destacar en el caso de Aída que es una de las pocas poetas dominicanas, porque también de eso se trata. Es decir, cuando vamos y vemos las distintas generaciones de poetas, son pocas. Tuve el placer de conocerla, a ella, porque catedrática universitaria, Sí, claro. y en particular llegué a verla con cierta frecuencia porque ella visitaba a doña Eridania Mir, que entonces era directora de la imprenta de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, La hermana de don Pedro. la hermana de don Pedro Mir, y ella, Artista ella- plástica. artista plástica, ella y otras mujeres guasdianas, pues solían encontrarse ahí y uno pues Y tertuliar. y tertuliaba. Aída en realidad tiene su propia música. Así es. Pero no solo ellos, porque pienso que ese grupo de la llamada Poesía Sorprendida, con Franklin Mieses Burgos a la cabeza, pues hacía un particular esfuerzo hacia eso, hacia la música del poeta, de lo que dice, del texto poético. Contrario a otros que quizá no daban tanta importancia a eso de la Que música. todavía hay poetas que no le dan tanta importancia a la música. Sin embargo, yo creo que es una forma mucho más directa de llegar a la gente que por X razón no se han detenido a poder, no leen. Primero que no, o sea, leen algún tipo de literatura, pero cuando se trata de un poema dicen, "Ay, poesía". O sea, como que, sin embargo, llega a través de una canción. Y además ha habido grandes cantautores que han musicalizado a grandes poetas como Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez. O Pero sea, la poesía dominicana incluso, qué bueno que tocas ese punto, Alicia, porque tenemos que mencionar a la gran Sonia Silvestre. Sonia canta a los poetas canta de la los poetas de la patria. patria. Que a través de esa producción, en donde se unieron, yo creo que el maestro estaba ahí. ¿Estaba en esa producción? No, ¿quién? No. José no. Pero estaba Claudio Cohen, estaba Víctor Víctor. Como compositores, quiero decir, como Sí, arreglistas. ellos fueron los que musicalizaron. Exactamente. Sí, Es decir, pero a Sonia- través de Sonia pudimos, mi generación, y qué maravilloso. valorizar ¿verdad? más nuestra poesía. Qué ¿no? maravilloso. Exactamente. Entonces yo pienso que eso y, no y debe... como tú mencionabas, Machado se conoce A través y de- repunta el conocimiento de su poesía a través con de Joan Joan Manuel Manuel Serrat, Serrat. exactamente. O sea, es que es indiscutible. o Es sea, que es indiscutible y qué generoso ese diálogo entre el compositor, el cantante, ¿no? Y el texto poético. es una maravilla. Es un arte. De hecho, yo he llorado. Maravilloso. Yo he llorado muchísimo, tanto cuando iba poniendo cuando estaba leyendo, cuando estaba seleccionando las poesías, que libremente lo hice. O sea, Pero las llorabas que de más- emoción. Sí, A veces te reías. sí, a veces me reía, pero más lloré, no te lo voy a negar, más lloré y de hecho me alegro de haber llorado. Afloran las emociones. Sí, me alegro de haber llorado porque el que no hace y siente esas cosas en el alma, yo creo que no ha pasado por la vida sin saber qué pasó. Sí, Porque si no tenemos esas vibraciones y esos jamaqueones del espíritu, claro. claro. ¿para Sí, qué sí, estamos? sí. ¿Hay algún encuentro que se va a organizar Sí, alrededor sí. de la puesta en circulación de Claro que sí. esta producción tan maravillosa, formidable y Sí. que rinde tributo, ¿no? Claro. A Y una que mujer ojalá- como Aída Y que Cartagena. ojalá se animen. Yo tengo algunos amigos como Virna García que ya hizo alguna musicalización de los poemas de Salomé La Reyes. premiada Virna García. Virna, sí, Virna acaba de ganar un festival del capítulo de aquí para ir a representarnos a Uruguay, que fue donde yo gané aquella vez en el 2012. Sí. Pues ella va ahora con una canción bellísima. Y hay ¿De que su autoría? desearle- De su autoría. Señor Amor se titula, muy bella. Y entonces yo pienso que hay que motivar a los... ¿Qué me decirles? Y me voy a hacer un poquito... Ahora, yo suelo ser de que muy modesta, pero ahora voy a
voy a entrar. A incursionar en voy la a incursionar inmodestia. en la inmodestia un poquito. Brevemente. Sí, muy brevemente. No todos los compositores pueden, aunque quieran, musicalizar un poema. Hay que tener un background de muchas cosas, y aquí saben de qué yo estoy hablando. Hay que haber escuchado mucha música. Yo me crié en un ambiente de mucha música, de mucha ópera, bombardeada por el lado de mi papá de todos esos clásicos, de un lado, y bombardeada por mi mamá del lado de la bohemia y los tríos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es fácil musicalizar a un poeta, ni mucho menos haciendo todo el respeto que se necesita, claro, teniendo todo el respeto que se necesita para saber que cada palabra hay que respetarla, que tú no puedes cambiar nada. Tú puedes repetir, tú puedes ir allí, arriba, abajo, pero no puedes cambiar. Original, tú claro, tienes que respetar eso. Claro. Y lamentablemente hay muchos compositores que no tienen eso que se necesita, pero sí hay muchos que lo pueden hacer. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo hacemos donde hay tantos poetas nacionales acá que hay que darle? Creo que Claudio Cohen hizo una vez algo con Pedro Mir también. Bueno, en fin, señores. Xiomara Fortuna. Xiomara Fortuna también. Xiomara Fortuna ha musicalizado, sí, ha hecho arreglos nuevos sobre el poema, uno de los poemas de Aida Cartagena Portalatín. Ella hizo una producción donde también hace una mirada desde la música a la poesía de Manuel del Cabral, por ejemplo. También. Pero tú sabes, pero tiene que gustarte mucho la literatura, ¿no? Tienes que ser una apasionada de la literatura y sobre todo de la poesía. Tienes que ser una apasionada de la literatura, tienes que amar la vida, tienes que definitivamente tener páginas para la izquierda para poder hacer esas mira, cosas. Federico García Lorca también. Pero mira, claro. Bueno, Ana Belén hizo una producción lorquiana, no sé si la conoces, maravillosa también. El de la Nana de la Cebolla. Bueno, Juan Manuel Machado, Miguel Hernández. O sea, señores, por favor, claro, es que cuántas cosas tenemos en las manos los compositores con todos esos poetas que nos han dejado. Ahora, dime una legado. cosa, porque no ha sido lo suficientemente generosa. Doña Yanela Hernández tiene una amplia producción y musicalización de poemas de prácticamente todos los poetas del siglo XIX para acá. Sí. Y está ese texto de esta canción que tú maravillosamente interpretas. Una producción nuestra. Ahora, de los dos. Yo te vi en esta mujer, me pusiste la piel de gallina. Pero es verdad, gracias. Hay un tono distinto entre el poema convertido en canción y la declamación de un poema musicalizado. Completamente. Tú lo haces desde la baladita, la cantante, desde la melodía, y por ahí te metes. Eso sí. En el caso de Yanela, pues lo hace más que nada desde la declamación. Exactamente. Y eso es interesante porque eso te dice que las ópticas que hay. La diversidad que puede existir al momento de abordar una canción, un texto o cualquier otra cosa. Así es. Yo la escuché a ella, por ejemplo, con Una mujer está sola, y a mí se me paran los pelos, y yo la canto y se me paran los pelos también, pero es algo distinto, o sea, además desde la perspectiva de un declamador y de un artista como Yanela, porque hay que decir que es una gran artista. Muchas gracias, Alicia, usted también. Yo la admiro muchísimo. Pero Alicia, además de Una mujer está sola, ¿cuáles son los otros temas? Que a mí me gusta mucho esta meditación. La rosa de la tarde se desgrana como espiga madura, una cosa bellísima. Víspera del sueño, que me lo acompaña mi esposo, que ahora no está sentado aquí. No quiso. Víspera del sueño, que lo hicimos a guitarra, me encanta, me fascina. Desvelados sentidos. Despiadadas lámparas se encienden los caminos, para que desvelados sentidos estén viajando eterno. Llanto de llanto, cómo llorar la muerte de una rosa. Ay, sí. Ese también le hicimos a guitarra. Reencuentro del alma y mi vida, bellísimo. De la ausencia tuya, uno de mis favoritos. Y Fiesta del regreso, lo terminé con Fiesta del regreso porque, dice ella, aunque no vuelva nunca, aunque regrese siempre. Wow. Entonces,
Mira, por eso se ¿dónde ve. obtenemos esto? Se nos ha acabado el tiempo, 809-858-9892, 809-858-9892, o me dan un mensaje por Facebook, Alicia También, Baroni, claro. privado. Privado. Sí, y yo, Exactamente. porque así es que yo los vendo. ¿Pero por- lo vemos cuándo? por Para paquete. disfrutarlo en vivo. Me están informando que después del 16 de agosto, es en agosto, pero no sé exactamente la fecha, pero voy a avisarles para que el público, para que el tu- público nosotros, vaya, tus porque es que fans, voy de podamos viaje, ir. voy ahora a ver a mi nieta Ajá. en España. Abuelita. Sí, yo soy una abuela feliz. Felicidades. Alicia, Sí, gracias, señor. gracias. Un gran aporte a la difusión de la literatura y también una interesante experimento, ¿no?, de música y poesía en Claro. una voz tan hermosa como la tuya. Gracias. Te felicito. Gracias, querida. Amigos, mañana, ¿verdad, don Guillermo? Así será. Nos encontramos en otra Si cita Dios quiere. cultural. Así es.